Dicen que la primera víctima de la guerra es la verdad. Pero ¿qué pasa cuando se usa un incendio para ocultarla? Esta semana, un incendio estalló en el corazón de Judea y Samaria. Los voluntarios que acudieron para apagarlo fueron atacados mientras luchaban contra las llamas. Y luego vino una acusación impactante de que las mismas personas que estaban combatiendo el incendio lo habían provocado ellas mismas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió esa noche? ¿Y por qué ahora dos historias completamente diferentes están compitiendo por la atención del mundo? Bienvenidos de nuevo a Judea y aquí en JNS TV. Y ciertamente no soy un profeta, amigos, pero la semana pasada hablamos sobre el potencial del terrorismo incendiario en toda Judea y Samaria, llevado a cabo por aquellos que literalmente están tratando de quemar Israel hasta los cimientos. Aquí estamos esta semana con otro caso de incendio provocado por árabes. Y en la siguiente historia, estos incendiarios árabes intentan quemar Israel y luego culpan a los judíos. El pasado martes por la noche, árabes incendiaron zonas de pastoreo pertenecientes a la granja Seya Harimun, que está al norte de la ciudad de Taiba, en la región de Binjamín, en Judea y Samaria. ¿Y qué creen? Los voluntarios que llegaron al lugar para intentar controlar el incendio fueron atacados por árabes que les arrojaron piedras. Un israelí resultó levemente herido. A pesar del ataque, los voluntarios continuaron con los esfuerzos para apagar el incendio hasta que el fuego fue completamente extinguido. Usaron un camión de bomberos, batefuegos y sopladoras, y las imágenes del lugar muestran claramente a los voluntarios trabajando para apagar las llamas. Veamos este video. Ahí tienen a los judíos llegando y apagando el fuego. Sin embargo, después de que se extinguió el fuego, los árabes fueron a los medios y dijeron que los judíos estaban quemando sus propias tierras. Fuentes en la ciudad de Taiba publicaron afirmaciones falsas, alegando que los propios residentes habían iniciado el incendio. La cadena Al Jazeera incluso citó al alcalde de Taiba, quien afirmó que los llamados colonos quemaron toda una colina perteneciente a las tierras de su aldea anoche. Sin embargo, los hechos son claros. Los voluntarios llegaron para apagar el incendio. Fueron atacados mientras lo hacían y continuaron trabajando hasta que el incendio fue completamente apagado. Así que aquí tienes un incendio provocado, seguido por la negación del incendio provocado y luego un alivelo de sangre que afirma que el fuego fue iniciado por judíos. ¿Cómo es que siquiera tienes tiempo para hacer todo eso? Bueno, si estás decidido a reducir a Israel a cenizas y luego culpar a los judíos por ello, te das tiempo. Así como hay personas que niegan el holocausto o niegan que el 7 de octubre fue tan grave, aquí tienes a quienes niegan que se haya cometido un incendio provocado. Como dije la semana pasada, todo lo que se necesita son unos cuantos cerillos y algo de leña, y tienes un ataque terrorista incendiario. Esperemos que estos sean extremadamente limitados este verano, y esperemos que nuestro sistema de seguridad atrape a todos los responsables de estos ataques. Pasando a otro tema, la semana pasada, los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Canadá, Francia, Noruega y el Reino Unido dijeron que estaban sancionando a 6 entidades y a una persona que, según ellos, son culpables de la llamada violencia de colonos. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo que los designados enfrentarán congelamiento de activos y, cuando sea apropiado, prohibiciones de viaje e inhabilitación como directores. Ahora, tuve que investigar qué significa la inhabilitación como director, pero eso implica la prohibición de participar en actividades empresariales y corporativas. Israel respondió que rechaza firmemente las nuevas sanciones, junto con la prohibición de otorgar visas que Francia anunció esta semana, contra Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, junto con 4 líderes de lo que llaman organizaciones de colonos y 21 llamados colonos violentos. Así que eso es en lo que Europa, la Unión Europea y el Reino Unido están ocupados en este momento. Están sancionando a un grupo específico de israelíes basándose en información no confirmada proporcionada por organizaciones radicales anti-israelíes que muchos de estos países en realidad financian ellos mismos. Y como hemos dicho antes, las estadísticas que están usando están siendo recopiladas por OSHA, el organismo de la ONU, que dice que los niños judíos en una excursión escolar en Judea o los judíos rezando pacíficamente en el monte del templo, bueno, eso se considera violencia de colonos. ¿Sabías que actualmente hay un ataque sistemático y asesinatos masivos de poblaciones no árabes en la región de Darfur, en Sudán? En este mismo momento. Ahora mismo en Sudáfrica, grupos de justicieros y turbas antiinmigrantes han atacado a trabajadores extranjeros y migrantes.
En Myanmar, en el sudeste asiático, la limpieza étnica y la violencia siguen siendo graves, con el ejército y varios grupos armados perpetrando ataques dirigidos por motivos étnicos y religiosos. Y al mismo tiempo, en Estados Unidos, un nuevo estudio muestra que la policía de Chicago usa la fuerza de manera desproporcionada contra los habitantes negros de Chicago. En otras palabras, hay mucho más sucediendo en el mundo en este momento. Hay mucha violencia, odio y discriminación ocurriendo en todo el mundo en este momento. ¿Sancionaron estos países de Europa a alguno de estos otros grupos? Estos países emitieron una prohibición de viaje para cualquier persona que viva bajo la autoridad palestina y que haya cometido asesinatos en masa. Admito que la Unión Europea sí sancionó a un pequeño grupo de líderes de Hamas. Pero según lo reportado por la organización Rescuers Without Borders, el año pasado hubo 5.051 detente a pensar en eso. 5.051 ataques terroristas en Judea y Samaria, que resultaron en 24 muertos y más de 400 heridos. Eso ni siquiera incluye los ataques en el resto del país. ¿Alguno de estos países sancionó siquiera a un árabe que vive bajo la autoridad palestina por llevar a cabo estos ataques? ¿Alguien escuchó sobre prohibiciones de viaje a Europa para estos terroristas? ¿O la Unión Europea está demasiado ocupada construyendo casas árabes ilegales en el área C y llamando obsesivamente a la creación de un supuesto Estado palestino como para preocuparse por los judíos que son atacados? Amigos, estamos lidiando con tanta hipocresía aquí. Estamos lidiando con una realidad en la que un grupo de personas, los judíos, que viven en una zona del país, Judea y Samaria, son puestos bajo la lupa para que el resto del mundo cargue contra ellos. ¿Quieren condenar la violencia? Perfecto, pero tiene que ser para todos o para nadie. Pero el objetivo aquí no es acabar con la violencia, es atacar a los judíos, y hay una palabra para eso, se llama antisemitismo. Ahora, cabe señalar que como parte del anuncio, Canadá también impuso sanciones al movimiento Regavim. Regavim es una organización de defensa basada en la investigación que se enfoca en temas de uso de la tierra y soberanía en Israel. Hemos hablado de ellos muchas veces antes. Regavim dice que están tomando medidas inmediatas para presentar una apelación y una contrademanda exigiendo que se limpie su nombre y que sean compensados por cualquier injusticia causada. Sin duda estaremos atentos a esos desarrollos. Ahora, sigamos adelante aquí. Quiero que veamos el siguiente titular. Y por cierto, esto simplemente me enoja muchísimo. Me vuelve loco ver un titular como este. Aquí está. Colono dispara y hiere a un palestino aparentemente con discapacidad mental que llevaba una piedra en Cisjordania. Y aquí está el informe completo. Un colono israelí disparó e hirió a un hombre palestino que lo amenazó con una piedra, según la policía. Los palestinos dicen que el hombre tenía una discapacidad mental. Según la policía, el hombre palestino llegó a una granja de una avanzada cerca del pueblo de Duma, en el norte de Cisjordania. Por cierto, estas son sus palabras, no las mías. Amenazó a un residente local que se acercó para preguntar sobre sus acciones y supuestamente intentó atacarlo con la piedra. En ese momento, el colono se sintió amenazado y disparó, neutralizando al hombre, según la policía. La agencia oficial de noticias palestina llamada WAFA cita a los médicos de la Media Luna Roja diciendo que el hombre, que tenía 29 años, tenía una discapacidad mental y había recibido disparos en el estómago y en la pierna. Así que primero veamos el titular, y esto es en realidad del Times of Israel. Comienza diciendo, un colono dispara. Ahora, automáticamente, tienes a un judío disparando. No dice supuestamente dispara, solo dice dispara. Nota cómo las acciones de los árabes eran supuestas, pero del judío sí se da por hecho que disparó. Pero volvamos al titular. Primero dicen que hubo un tiroteo y solo después mencionan que el judío en cuestión estaba siendo amenazado. Eso fue lo que lo llevó a disparar. Luego el titular dice, cito, aparentemente un palestino con discapacidad mental. ¿Y qué fuente de noticias cita el artículo? Cita a WAFA, el medio oficial de noticias de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina que miente a diario y que paga a terroristas para asesinar judíos. Su agencia de noticias es una fuente confiable de información, aparentemente. Ahora, ¿cómo es que Toy se sale con la suya usando a WAFA como fuente? Qué mal que tanta gente allá afuera que busca noticias acepte automáticamente este titular y este artículo como un hecho y ni siquiera se dé cuenta de que WAFA es propaganda de la Autoridad Palestina. Una vez más, volvamos al titular. Luego dice,
un palestino que llevaba una piedra. En otras palabras, según este titular, un judío le disparó a un palestino discapacitado que no molestaba a nadie y caminaba por la calle con una piedra. Tal vez tenía una piedra como mascota. Claramente dice llevaba una piedra. Cualquiera que solo leyera el titular no sabría que él estaba amenazando con intentar asesinar a judíos. Las piedras pueden matar, o más precisamente, los árabes que usan piedras como armas pueden matar. Y por cierto, el informe luego pasa de usar la palabra roca a usar la palabra piedra, como si este tipo estuviera sosteniendo una pequeña piedra para lanzar al agua y no una gran roca. Otro intento de minimizar lo que este árabe estaba haciendo. Ahora, admito que hubo una versión revisada de toda esta historia que fue un poco mejor, pero este fue el artículo inicial publicado en línea para que todo el mundo lo viera. Y la gente siempre me pregunta, ¿por qué es tan mala la imagen pública de Israel? ¿Qué estamos haciendo mal? Es difícil que la verdad salga a la luz cuando los medios de comunicación, especialmente los israelíes, publican titulares engañosos y artículos como este. Amigos, asegúrense de que las noticias que reciben sean confiables. Al mismo tiempo, hagamos nuestro mejor esfuerzo para que la verdad salga a la luz, especialmente cuando se trata de los judíos en Judea y Samaria, quienes están bajo la lupa en todo el mundo cada día. Ahora, continuando, la semana pasada les informamos la terrible noticia de última hora de que un israelí había sido asesinado por un terrorista árabe en el centro del país. El terrorista abrió fuego contra civiles en una gasolinera cerca de un restaurante McDonald's en la ciudad israelí de Cochavia, matando a un israelí y dejando gravemente heridos a otros 5. Como señala Palestinian Media Watch, el terrorista, que luego fue identificado como un árabe israelí de la ciudad de Taiba, fue abatido a tiros por un oficial israelí. Mientras Israel seguía buscando a un cómplice fugitivo, el ejército israelí instaló retenes móviles en las autopistas y retenes fijos en las entradas de las ciudades árabes cercanas, lo que provocó embotellamientos. Palestinian Media Watch señala que cuando la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina, nuevamente Wafa, informó sobre la historia, se centró exclusivamente en el sufrimiento de los palestinos causado por los retenes del ejército israelí. La autoridad palestina se quejó de que los soldados detenían vehículos, revisaban tarjetas de identidad y causaban una interrupción significativa en el movimiento de civiles en toda la zona. No se mencionó el asesinato terrorista ni la necesidad de Israel de buscar a un segundo cómplice terrorista, quien, por cierto, fue capturado más tarde. Como señala PMW, la autoridad palestina habla con doble discurso. Incita directamente al terrorismo contra los israelíes, mientras, al mismo tiempo, se hace la víctima después de un ataque terrorista, ignora el ataque y se enfoca en la respuesta de seguridad reforzada y en cómo les afecta a ellos y solo a ellos. Ahora, la autoridad palestina no va a derramar ninguna lágrima después de un ataque terrorista. ¿Crees que la autoridad palestina lloró después del 7 de octubre? Por supuesto que no. Pero la autoridad palestina sí se quejará por los embotellamientos y por los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, asegurándose de que no haya más terroristas sueltos. Intentarán conseguir la mayor cobertura mediática posible para criticar a Israel por instalar los puestos de control con el fin de salvar vidas. Y estoy seguro de que hubo medios de comunicación convencionales que cayeron en eso o sabían que era una noticia falsa y de todos modos informaron sobre esta historia lacrimógena. Apostaría dinero en eso, así como Al Jazeera difundió noticias falsas al darle tiempo al aire a ese alcalde que afirmó que los judíos iniciaron los incendios, estoy seguro. Los medios de comunicación dijeron que a Israel le encanta interrumpir la vida de los árabes sin siquiera mencionar o apenas haciendo referencia al ataque terrorista, que terminó con una vida y cambió vidas para siempre. Amigos, es hora de despertar, es hora de que Israel despierte. Esta es la autoridad palestina en pocas palabras. Ellos no son nuestros socios de paz, nos metimos en este lío en los años 90 y ya es hora de encontrar una manera de salir de esto de una vez por todas. Ahora, continuando, Amnistía Internacional esta semana acusó a Israel de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica patrocinada por el Estado en Judea y Samaria, lo que ellos llaman Cisjordania, contra las comunidades beduinas y palestinas de pastores. Durante los últimos 3 años y medio, diseñada en sus palabras para acelerar la anexión del territorio. El informe de Amnistía, que suele criticar a Israel, detalló lo que ellos llamaron violencia de colonos, vandalismo y más. El informe también detalló un aumento en comunidades y granjas en Judea y Samaria, que según Amnistía es un esfuerzo para expulsar a los árabes de la tierra.
en particular en el área C, donde Israel tiene control total de seguridad y civil bajo los acuerdos de Oslo. Ahora, realmente no hay nada nuevo aquí. Israel a menudo es falsamente acusado de limpieza étnica por la ONU y otros grupos. Amnistía, por supuesto, no va a admitir que los árabes de los que hablan están viviendo en comunidades ilegales en tierras estatales israelíes. Es conveniente para ellos dejar esa parte fuera. Y por supuesto, ignoran completamente los miles de ataques contra judíos en Judea y Samaria cada año. Fíjate cómo mencionan el área C bajo completo control israelí. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? La autoridad palestina, bajo el Plan Fayyad de 2009, está enviando deliberadamente a estos árabes y también a los beduinos para que se muden al área C con la esperanza de apoderarse de estas zonas. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Su objetivo es reclamar la mayor cantidad de tierra posible en zonas estratégicas. Y luego, si Israel alguna vez entra en negociaciones con la autoridad palestina, que Dios no lo quiera, ellos reclamarán la tierra que robaron como suya. Usualmente dicen que estas zonas son parte de las llamadas tierras palestinas antiguas de hace miles de años. Pero como Regavim ha demostrado con evidencia fotográfica que data de hace más de 100 años e incluso más, no había aldeas árabes en estos lugares. Todo es una farsa, todo es un juego. Y Amnistía, una y otra vez, se pone del lado de cualquiera que esté en contra del Estado judío. No caigas en eso. No creas las mentiras que difunden. Son otra herramienta que se está utilizando para intentar crear un Estado terrorista en el corazón ancestral de Israel. Si Amnistía Internacional dice que es de día, deberías saber automáticamente que en realidad es plena noche. Como era de esperar, el Jerusalem Post informó esta semana que la Comisión de Investigación de la ONU sobre el llamado territorio palestino ocupado publicó un informe acusando a las autoridades israelíes de estar involucradas en lo que llaman ataques de colonos en Cisjordania que han herido o matado a palestinos. El informe de la ONU afirma que las autoridades israelíes han facilitado los ataques de colonos mediante apoyo financiero y militar, en un supuesto clima de impunidad fomentado por los organismos judiciales y de aplicación de la ley. Por cierto, también concluyó que el grupo terrorista Hamás cometió crímenes de guerra tanto contra israelíes como contra palestinos. Pero una vez más, se está señalando a judíos y luego equiparan a los judíos en Judea con Hamás al ponerlos en el mismo informe, como si hubiera algún tipo de equivalencia ahí. De nuevo, no tengo problema si quieres condenar la violencia, pero señalar a 500,000 ciudadanos israelíes judíos que cumplen la ley y guardar silencio sobre el resto del mundo. Esto demuestra que, al igual que Amnistía, la ONU no tiene brújula moral. Y finalmente, esta semana, la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos otorgó su premio de liderazgo Israel-Estados Unidos al jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan. El prestigioso premio fue entregado a Dagan en la Conferencia Nacional de Políticas 2026 de la organización, celebrada en Liberty University en Virginia. Dagan recibió el premio por su liderazgo, por fortalecer los lazos entre las naciones y por su apoyo a la tierra bíblica. Durante la ceremonia, el presidente de la organización y Dagan entregaron certificados de reconocimiento a 3 legisladores estatales que representan a los primeros estados de Estados Unidos en aprobar leyes que apoyan el uso del término Judea y Samaria. Esos estados son Arkansas, Tennessee y Arizona. La ley prohíbe el uso del término Cisjordania en documentos oficiales del Estado, permitiendo únicamente Judea y Samaria, y reconoce el derecho del pueblo judío a la región. Durante el evento, el presidente de la organización anunció planes para impulsar una legislación similar en 20 estados adicionales de Estados Unidos. La organización NACL, dirigida por su fundador y presidente Jason Rappert, es considerada la organización de legisladores más grande de Estados Unidos. Así que hay que felicitar a Yossi Dagan, el jefe del Consejo Regional de Samaria. Y es importante ver que, con tanto odio dirigido a Israel y a Judea y Samaria, hay muchísimas personas allá afuera, probablemente quienes están viendo el programa, que eligen estar del lado correcto de la historia. Muchas gracias a las personas detrás de cámaras aquí en JNS TV, la productora Bárbara Hanamov, el ingeniero Aaron Woglanter, Zach Zickerman, Ryan Lifshitz, el gerente de estación Yuri Skveretsky y la editora de video Ksenia Pelishenko. Asegúrate de ver todo el increíble contenido que ofrece JNS TV. Visita jns.org para conocer las últimas noticias de última hora de Israel, Medio Oriente y todo el mundo judío. Danos un super thanks y suscríbete. Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Judea y Samaria, solo en JNS TV.